Buenos días. En nombre del Museo de Ciencia y Tecnología os quiero dar la bienvenida a esta nueva charla del ciclo Ciencia Primera Persona. Como ya sabéis, este es el quinto año que se hace. Este ciclo está organizado en colaboración entre el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y el Museo Nacional. Bueno, como ya sabréis, hoy tendremos la conferencia de Miguel Ángel Peña, que hablará sobre el hidrógeno, la última frontera. Bueno, también os dejo ahora con la delegada institucional del CSIC en Madrid, que os hará la presentación de Miguel. Y nada, bueno, y solo deciros que disfrutéis con la conferencia. Muchas gracias por la asistencia. Muchas gracias, Ignacio. Como siempre, un placer estar aquí otro domingo con vosotros. Los agradecimientos, por supuesto, para el museo por darnos la oportunidad de celebrar con vosotros este ciclo de conferencias, y también nuestro agradecimiento a nuestro ponente de hoy, a Miguel Antonio Peña, que voy a presentar brevemente. Miguel es, bueno, además conocido personal porque hemos trabajado juntos, hemos tenido la suerte de trabajar juntos hace ya algunos años, pero tuvimos proyectos conjuntos. Y Miguel es investigador científico del CSIC, es doctor en ciencias químicas y trabaja en el Instituto de Catálisis y Petroleoquímica, que está en el campus de la Autónoma de Madrid, el instituto propiamente. Él además, bueno, como he dicho, es doctor en ciencias químicas por la Universidad Complutense, pero además ha ido por el mundo porque ha sido profesor visitante en la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos, en la Hong Kong University of Science and Technology en China y en el Instituto de Tecnología Avanzada para la Energía en Italia. Es actualmente responsable del Grupo de Investigación de Energía y Química Sostenibles del CSIC, secretario de la Asociación Española del Hidrógeno y presidente del Comité Técnico UNE sobre Tecnologías del Hidrógeno. O sea que su charla está claro que tenía que ser sobre hidrógeno. Sus áreas de trabajo pues, se concentran principalmente en procesos catalíticos de producción limpia de energía y más específicamente en el desarrollo de catalizadores relacionados con tecnologías del hidrógeno, y de esto nos va a hablar. Así que, Miguel, muchísimas gracias por cedernos tu tiempo en un domingo por la mañana y te doy paso para tu charla. Muchas gracias. Pues al revés, muchísimas gracias, Marina, por la presentación, me ha encantado. Y es verdad, estuvimos trabajando precisamente en un proyecto de producción de hidrógeno, así que tiene mucho que ver con la charla de hoy. Muchísimas gracias por la presentación y, por supuesto, muchas gracias al MUNCID por esta oportunidad de poder divulgar un poco las cosas que hacemos, que los que trabajamos en ciencia aplicada lo tenemos fácil, lo tienen un poco más difícil los que hacen ciencia básica, pero hay que transmitir tanto la aplicada como la básica. Y también agradecimiento a todos los que asistís. Buenos días a todos y, bueno, y bienvenidos a los que estáis viendo ya esta presentación en diferido por el canal de Facebook. Posiblemente alguno de vosotros ha reconocido, sobre todo los que sois más trekkies, este homenaje que hay en el título a Star Trek. Teniendo en cuenta que mi estilo de peinado es igual que el Capitán Picard, pues lo tenía a huevo, ¿no? Pues siguiendo con esa comparación, os diré que durante los próximos minutos intentaré explicar cómo el hidrógeno es precisamente ese elemento que nos falta para llegar con audacia a lugares donde nadie ha llegado antes. Para poder introducir un poco lo que quiero hablar del hidrógeno, tengo que hablar de cosas más genéricas. Creo que me está... ahora. Me está fallando la presentación. Ahora, perdonad por el retraso. Os decía que quería hablar de cosas más genéricas y me gusta empezar las charlas de este tipo hablando de los recursos de primera necesidad. Tenemos cierta necesidad en estos recursos, además de que sean sostenibles. Esto es, que estos recursos los podamos usar durante nuestra vida y también nuestros descendientes. Que el uso que hacemos actualmente no hipoteque el uso que nuestros descendientes dentro de 50, 100 o 1000 años puedan seguir haciendo de ellos. Los más evidentes son los alimentos, porque tenemos que comer, el agua, porque tenemos que beber, y la energía, aunque parezca que no es tan evidente,
tal y como se ha desarrollado el ser humano en este planeta, en este momento necesitamos energía para poder sobrevivir. En los lugares donde vivimos, si no tenemos energía, posiblemente mucha gente moriría. Por lo tanto, la energía debe ser incluida entre estos recursos de primera necesidad. Vamos a hablar precisamente de esa energía en la charla de hoy y hay que tener en cuenta dos parámetros muy importantes a la hora de ver cómo usamos la energía de forma sostenible. Esos dos parámetros son el enorme aumento que ha tenido la población durante el siglo pasado, sobre todo, y que seguimos con él. Hay modelos que indican que a finales del siglo puede que este aumento sea bastante menor o incluso que haya una disminución de la población, pero en principio tenemos que ponernos en el peor de los casos y considerar que el aumento va a proseguir de manera muy elevada. Y en segundo lugar, el gran crecimiento de que cada uno de nosotros hacemos de la energía. Cada uno individualmente estamos gastando actualmente, sobre todo en países europeos, en países desarrollados, una cantidad de energía que era impensable hace apenas 40, 50 años. Nadie usaba tanta energía per cápita como se está usando ahora. Entonces somos más y cada vez cada uno de nosotros usamos más energía. ¿Y de dónde la podemos sacar? También para esto me gusta poner este esquema que veis en esta figura, en la que hablo no de las fuentes de energía, sino del origen de la energía. Si queremos que sea sostenible, significa que tenemos que mantener el recurso durante el tiempo en que exista nuestro planeta Tierra alrededor del Sol. ¿Qué recursos tenemos en este planeta? Pues básicamente la gravedad, por la propia del planeta y porque estamos rodeados del Sol, la Luna, que ejerce gravedad sobre él. La energía solar, porque mientras tengamos el Sol cerca vamos a tener esa energía solar. Y también tenemos fisión nuclear, porque, como sabéis, se suele decir en astronomía que somos polvo de estrellas, porque estamos formados del resultado de la explosión de supernovas, y ahí se forman una gran cantidad de elementos, toda la tabla periódica, entre ellos fisibles. Y esos elementos están por ahora en nuestro planeta. Bueno, pues mientras esto exista, nosotros tenemos unas fuentes de energía sostenibles. Aquí tenéis algunas fuentes de energía basadas precisamente en este origen. Si empezamos por arriba, la energía geotérmica, que se basa, entre otras cosas, en el hecho de que un planeta tiene una gran gravedad y está comprimiendo su centro, hay otras causas, pero esa es una importante, pues mientras exista nuestro planeta vamos a tener energía geotérmica. Y es una energía que se está utilizando en pequeña medida hoy en día para producir energía. Las mareas, el hecho de que tengamos el Sol y la Luna cerca y estemos con variaciones en sus cercanías, da lugar a mareas en los mares y por lo tanto podemos utilizar ese movimiento también para producir energía. El siguiente es la hidráulica. Aquí no solamente influye la gravedad, sino también la energía. ¿Por qué? Porque la energía solar calienta el agua de los mares, la evapora y la lleva a lugares altos, en montañas, con una gran energía potencial, que es la que se utiliza en los embalses para producir la energía hidráulica. La energía eólica también tiene componente gravitatorio y de energía solar, porque el aire lo mueven las diferencias de temperatura que genera el calentamiento con energía solar. Por lo tanto, ese movimiento eólico, que es de los más difundidos, es el que utilizamos para producir esa energía. O las olas, evidentemente, también lo sabéis, el viento mueve el mar produciendo olas que también se pueden aprovechar para producir energía. Si nos olvidamos ya de la gravedad, una energía que tiene origen puramente de energía solar es la fotovoltaica. Como sabéis, es también otra de las grandes fuentes renovables de energía que produce electricidad directamente a partir de energía solar. O si queremos solamente energía térmica, podemos usar paneles en los que lo que se produce es agua caliente a diferentes temperaturas, dependiendo de la aplicación, que también está basado en energía solar. De una manera indirecta, toda la biomasa que utilizamos, la madera que podemos usar para un montón de cosas o cualquier planta que podemos utilizar para aplicaciones energéticas, viene indirectamente la energía solar a través de un proceso que se llama, como sabéis, fotosíntesis. Toda esa energía de la biomasa se ha producido, por lo tanto, a partir de energía solar. Y ahora llegamos a los combustibles fósiles, que como veis ahí, curiosamente, también vienen de la energía solar. Sabéis que existen diferentes modelos de cómo se produjo el petróleo y el carbón, el gas natural, pero parece que el más destacado es que a través de la fotosíntesis se creó una biomasa que quedó atrapada dentro de
el interior de la Tierra y que es lo que ha dado lugar a la producción en millones de años de estos combustibles fósiles. ¿Es sostenible? Bueno, si esperamos otros cuantos millones de años a que se vuelvan a producir, serían sostenibles, pero claro, no podemos hacer eso. Por lo tanto, los combustibles fósiles, aunque estén en este esquema, no son totalmente sostenibles en el sentido de vamos a dejar esto para las generaciones posteriores. Y por último está la energía nuclear, que está basada sobre todo en estos elementos fisionables que existen en la corteza terrestre, que luego volveremos a ellos y que, como sabéis, se utilizan fundamentalmente para producir electricidad. Bien, dentro de este esquema, por lo que os acabo de comentar, las que se pueden generar de una manera sostenible son aquellas que acabo de recuadrar, que están en color verde de manera tendenciosa, porque mientras exista nuestro planeta en el sistema solar se van a seguir produciendo. Los combustibles fósiles, como digo, habría que esperar otros cuantos millones de años para poder regenerar todos los que hemos gastado en apenas un siglo, y la energía nuclear tiene el pequeño problema de que esos elementos fisionables pues en un momento se pueden acabar, no son infinitos hasta que se acabe nuestro sistema solar, sino que tienen un límite. Existe una relación entre la biomasa y los combustibles fósiles. Debido a ese origen común en la fotosíntesis, es que esos elementos, tanto la biomasa, las plantas, como los combustibles fósiles, en su composición química tienen carbono. Y de esto vamos a hablar dentro de un rato. El hecho real, como sabéis, es que actualmente son los combustibles fósiles los que más se utilizan para producir energía: petróleo, gas natural y carbón. Y no hace falta que os recuerde, yo creo, que los recursos son limitados, se agotan. Hay modelos que dicen que van a durar otros 100, 200 o 500 años. Me da lo mismo, en un momento dado se agotarán. Además, están localizados en muy pocos sitios. Hay muy poquitos lugares del planeta donde se produce, por ejemplo, petróleo. Los hay de sobra y sabéis los problemas que da lugar a esto en geopolítica. Y por último, por si fuera poco, dan lugar a emisiones contaminantes. Por un lado, el CO2, que es el causante del efecto invernadero, pero por otro tipo de contaminantes más locales que también se producen con otras fuentes que están afectando, por ejemplo, mucho a las ciudades. Con lo cual, los combustibles fósiles, no hace falta que lo recuerde, tienen estos tres problemas bastante grandes. Para poder ilustrar la alternativa que existe a este uso de energías fósiles, me gusta poner este esquema que viene de un libro que se llama El ecologista escéptico, en que se representan con estos cubos que veis aquí las fuentes, las reservas que quedan de las fuentes que he definido como no renovables, no sostenibles, como son el carbón, uranio, gas natural, petróleo. Eso es todo lo que nos queda. Es muy esquemático, pero así es. Hay una cantidad de carbón bastante grande, como veis, también hay mucho uranio y otros elementos fisibles, pero esto es lo que nos queda. Y este cubito que acaba de aparecer ahí abajo, más o menos a escala, lo he exagerado un poquito para que se vea, es el consumo mundial al año que hacemos de energía. Ese cubito se va comiendo poco a poco los cubitos de arriba hasta que llegará un momento, se puede calcular que son 100 años, 500 o 1000, en que ese cubito terminará comiéndose a todas esas reservas que hay no renovables. Y aquí a la derecha tengo un espacio reservado para la energía solar que llega a la Tierra en un solo año. Todo ese cubo que ves ahí es toda la energía solar que nos llega. Parte se gasta. Hay una parte que se gasta en lo que hemos llamado antes hidráulica, o sea, que el sol evapore el agua del mar para llevarla hasta las montañas. Ahí se gasta parte de la energía solar. En mover el aire para generar el viento, la energía eólica, por parte de la energía solar se gasta. Y parte de la energía solar la gastan las plantas en hacer su fotosíntesis. Pero como veis es una parte ínfima. Nos queda todavía un cubo enorme para poder aprovechar. ¿Problema de esta energía solar que nos llega? Pues que no la tenemos concentrada como la tenemos en forma de petróleo. La Tierra ha tardado millones de años en almacenar en apenas 1 litro de petróleo una gran cantidad de energía. En cambio, toda esta energía solar la tenemos totalmente diluida, distribuida por toda la superficie del planeta, y por lo tanto tenemos que concentrarla, almacenarla y distribuirla, igual que hacemos con el litro del petróleo. Y eso no es sencillo. Además, no la tenemos cuando queremos. Hay energía solar cuando luce el sol, hay viento, hay energía eólica cuando hay viento, etc. Por lo tanto, la necesidad de almacenarla, concentrarla y distribuirla es imperativa para poder usar estas energías solares que son realmente renovables.
Para poder entrar en el tema, que alguno estará pensando que me he olvidado que iba a hablar del hidrógeno, voy a utilizar este segundo esquema para dejar muy claro lo que es el hidrógeno. Aquí tenéis a la izquierda esas fuentes primarias que he clasificado en combustibles fósiles, renovables y nuclear. Y aquí tenéis a la derecha los servicios energéticos, es donde utilizamos esa energía. En el transporte, en la iluminación de las casas, en acondicionar térmicamente los hogares, etc. Y habitualmente el lugar donde se usa la energía, estos servicios energéticos, está muy alejado de las fuentes primarias. Y no podemos meter un litro de petróleo en el aire acondicionado. Tenemos que hacer algo para poder transportar y usar esas fuentes primarias. Y ese algo es lo que llamamos fuentes secundarias o vectores energéticos. Eso es cómo llevamos estas fuentes primarias hasta el lugar donde lo usamos. Algunos sonarán, son los hidrocarburos típicos que compramos en las estaciones de servicio, las gasolinas, los diésel, el gas natural que nos llega a casa, etc. Eso es una fuente secundaria cuando nos llega a casa y por lo tanto es la manera que tenemos de usar esas fuentes secundarias en los servicios energéticos. La otra también la reconocéis fácilmente, es la electricidad, que en cualquier país suficientemente avanzado llega prácticamente a cualquier rincón del país. Y estas son, como digo, las que podemos aplicar directamente en el sitio donde necesitamos la energía. ¿Cómo obtenemos los hidrocarburos, estas gasolinas? Pues no hace falta que os lo diga, a partir sobre todo de los combustibles fósiles. Ese es el gran problema de usar la gasolina, relacionado con lo que he comentado antes. La electricidad es mucho más versátil. Podemos producir electricidad en principio a partir de cualquier fuente primaria de las existentes y muy probablemente de las que veamos en el futuro, que aún no existen, tanto de los combustibles fósiles, renovables como nuclear. Podemos llegar incluso a transformar esos hidrocarburos, una gasolina, un diésel en electricidad, en un sistema de autogeneración. Por ejemplo, un lugar que esté muy alejado de las líneas eléctricas y necesitemos electricidad. Llevamos nuestra unidad autógena y ahí con diésel producimos electricidad. No es muy habitual, pero se podría hacer. Últimamente estáis viendo que dentro del mundo de las gasolinas, de lo que compráis en las estaciones de servicio, se están metiendo el bioetanol y el biodiesel, que lo de bio tiene que ver porque se extraen de la biomasa. Por lo tanto, se extrae de una fuente renovable. Como veis ahí, el mundo de las renovables poco a poco también se va metiendo a través de los biocombustibles en ese mundo de los hidrocarburos y le están restando un poquito de mercado. Pero os decía que os iba a hablar del hidrógeno y ahí tenéis el hidrógeno. El hidrógeno, en la forma en la que lo usamos para producir energía actualmente, es en su forma molecular, es la forma gaseosa, dos átomos de hidrógeno que se unen formando la molécula de hidrógeno H2. Eso es lo que tiene energía, esa molécula. Bueno, pues ese hidrógeno lo podemos producir, igual que producimos electricidad, a partir de cualquier fuente renovable que se nos eche en cara. Podemos producirlo desde combustibles fósiles hasta las renovables. Pero es más, podemos producir también hidrógeno a partir de electricidad, sea de la fuente que sea, a partir de esos hidrocarburos, sean los que sean, y por si fuera poco, podemos volver a producir electricidad a partir de ese hidrógeno, y lo veremos al final de la charla. Como veis, es una fuente secundaria, un vector energético tan versátil como la electricidad o incluso más, como veremos en algunas aplicaciones. Para los que no estéis familiarizados con el hidrógeno, os diré varias cosas muy sencillas, como que es el elemento más simple que existe en química. Ahí tenéis el esquema a la derecha. Hay un protón que tiene alrededor girando un electrón. Ese es el átomo de hidrógeno H. Más sencillo en química que esto, es difícil encontrarse nada. Y aún así, da mucho de sí en investigación. Como digo, la forma en que lo usamos para producir energía es en forma de molécula. Dos de estos átomos H uniéndose en forma de H2. Esa es la forma energética en que lo utilizamos, de las muchas en las que se puede encontrar en la naturaleza. Es además el elemento más abundante del universo, del orden del 90% es hidrógeno. El problema es que no lo tenemos aquí en esa forma de H ni H2, sino que está de otra manera. Por ejemplo, en la superficie terrestre existe, pero formando agua. Esa forma H2O que conocéis, fórmula del agua, no tiene nada de energía. Por lo tanto, de ahí no se puede sacar energía. Una vez que se ha unido el oxígeno, se acabó la energía. En forma de minerales, por ejemplo, está muy distribuido, pero esas formas no son energéticas. Por eso no es una fuente primaria.
Eso sí, es la fuente de energía de las estrellas de la serie principal, como nuestro Sol, por ejemplo, a través de una reacción que no es la fisión nuclear, que es la típica de las centrales nucleares actuales, sino que es otra fuente, es otro proceso, se llama fusión nuclear, en las que varios átomos de hidrógeno, como veis ahí, se fusionan para producir helio y dar lugar a una cantidad ingente de energía. Es una área de investigación que se está intentando desarrollar, aún no existe, está en investigación, pero si logramos controlar esto en nuestro planeta, sería algo totalmente novedoso en el mundo de la energía. Bueno, pues que es el sistema de producir energía de la fuente de las estrellas, es precisamente por qué hay tanto hidrógeno en el universo, porque están fundamentalmente en estrellas. Además es un elemento muy ligero, en su forma H2 es un gas que es extremadamente ligero. En cuanto hay una fuga de hidrógeno en cualquier sitio, ese hidrógeno tiende a subir rápidamente porque es muy poquito denso. Y claro, estas dos cosas hacen que sea difícil de almacenar. No imposible, es difícil de almacenar comparado con el agua, con la gasolina, porque es un líquido. Aquí almacenamos un gas, pero existe tecnología de sobra para poder almacenarlo. Volviendo un poquito a las fuentes de energía que os he puesto antes, aquí las detallo un poquito más. Esto es la distribución que existe actualmente en España de cuánta energía utilizamos de cada fuente. Son datos del año 2015, pero en los últimos 5 años no ha variado sustancialmente. Como veis, dependemos enormemente del petróleo, un 42% viene del petróleo, un 20% del gas natural, 12% del carbón aún, 12% de la nuclear y como veis las fuentes que hay abajo, biomasa eólica, hidráulica y solar, son en cantidades muy pequeñas. Esto es lo que estamos intentando cambiar en la próxima década. Veremos si funciona. Os decía que el hidrógeno se puede formar a partir de cualquier fuente, incluidas las fuentes fósiles, pero eso sí, ¿os acordáis del carbono que forma parte de las moléculas? Pues ese carbono termina reaccionando con el oxígeno en los procesos de producción de hidrógeno y forma CO2, con lo cual producir hidrógeno a partir de fuentes fósiles termina produciendo igualmente CO2. En eso la energía nuclear es un poco diferente, porque lo que hace es transformar su energía en hidrógeno utilizando un mediador químico, se llama agua, que ya tiene átomos de hidrógeno en su molécula, pero recordad que no tiene energía. La energía viene de la energía nuclear, que rompe la molécula de agua para formar esa molécula de hidrógeno que sí la tiene. En esto se parece mucho a las energías renovables, eólica, hidráulica y solar, que también hacen lo mismo, romper esa molécula de agua para producir hidrógeno. Y en cambio, os recordaba que la biomasa es pariente de las energías fósiles en que en su composición tiene carbono. Y cuando uno produce hidrógeno a partir de la biomasa, también produce CO2, pero no es del mismo color como veis que el de arriba. Está tendenciosamente pintada ahí de un medio verde porque ese CO2 que se emite a la atmósfera a partir de la biomasa, la misma biomasa en la fotosíntesis lo va a fijar, lo va a utilizar para producir más biomasa. Por lo tanto, en el ciclo de una cosecha, ese CO2 está en un ciclo continuo y no se acumula en la atmósfera. Es pariente de las fósiles con la diferencia de que ese CO2 no es acumulativo. ¿Cómo se produce hidrógeno? Y perdonad que ahora de repente salen aquí un montón de ecuaciones químicas, vamos a resolverlas muy rápido, no os preocupéis. ¿Cómo se produce hidrógeno a partir de esas fuentes fósiles o de esa biomasa? Pues ahí tenéis algunas fuentes fósiles. La primera, el metano. El metano es el hidrocarburo más sencillo. Como veis, es un carbono que está ligado a 4 átomos de hidrógeno. Más abajo tenéis los hidrocarburos. Son gas natural más complejo. Tienen más átomos de carbono, N átomos de carbono y M átomos de hidrógeno, reaccionando entre ellos para formar moléculas, como veis ahí, de hidrocarburos. El metanol es el alcohol más sencillo. Sería el alcohol más parecido al metano, que tiene un grupo OH, como veis ahí, y por eso se llama alcohol, metanol. Y después el etanol sería el siguiente, que lo conocéis de sobra, el etanol, sobre todo porque en los procesos de fermentación pues se produce para formar el vino, la cerveza, etcétera. Ahí se llama bioetanol porque viene de la biomasa, pero como veis la estructura química se parece muchísimo a lo que hemos visto. Bueno, pues todos estos compuestos cuando reaccionan con agua y oxígeno podemos hacer que al final lo que se produzca sea hidrógeno y CO2. Ese es el CO2 que os comentaba que se produce, que en fuentes fósiles se acumula en la atmósfera y en el caso del bioetanol se volvería a incorporarse en las plantas para formar después más bioetanol. Es la gran diferencia, pero como veis los procesos químicos son parecidos.
¿Qué ocurre cuando queremos usar fuentes renovables? Cuando queremos usar fuentes renovables, lo que hacemos es procesos como la electrolisis del agua. Casi todas las fuentes renovables que he mencionado funcionan produciendo electricidad. Bueno, pues si esa electricidad la utilizamos para romper, como veis ahí, la molécula de agua en sus dos componentes, hidrógeno y oxígeno, podemos producir hidrógeno a partir de la electricidad renovable usando como mediador químico, como decía, el agua. O podemos hacer otra cosa, en fuentes renovables que tengan calor, utilizar ese calor para romper la molécula de agua. En lugar de electricidad, utilizamos calor y hace lo mismo, romper la molécula de agua en hidrógeno y oxígeno. O podemos, y esto sería estupendo, no utilizar un intermedio como es el calor o es la electricidad, sino directamente la luz solar que rompa, porque tiene energía suficiente, la molécula de agua en sus componentes. Bueno, esto es más difícil, os lo he clasificado de arriba abajo, de más difícil, de más fácil a más difícil. Lo más sencillo y comercial es la electrolisis y la fotodisociación es compleja, ya nos gustaría que fuera fácil y se está investigando todavía. Desgraciadamente, la situación actual es que la mayor parte del hidrógeno producido, y se lleva produciendo hidrógeno más de un siglo, es a partir de gas natural. Prácticamente la mitad viene del gas natural, una buena parte del petróleo, algo del carbón y de electrolisis muy poquito. Y esto es lo que vamos a intentar cambiar en los próximos años. Una vez producido tenemos que, decía, almacenarlo, concentrarlo y distribuirlo. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, pues aquí tenéis las alternativas más habituales. De nuevo, la primera es la más comercial, el hidrógeno comprimido. Lo que se hace es comprimir hidrógeno a alta presión. La habitual en los cilindros que hemos utilizado hasta hace poco era del orden de 200 bar, o sea, 200 veces la presión atmosférica, y ya hay desarrollos que llegan hasta 350 o incluso el estándar actualmente es de 700 bar, 700 veces la presión atmosférica. Y lo que es importante, con materiales que hacen que ese almacenamiento sea seguro. Eso es importante y hablaremos al final. Una segunda alternativa es licuarlo. Cuando uno baja suficientemente la temperatura, del orden de 250 grados bajo cero, el hidrógeno se vuelve líquido. Y claro, ahí es más fácil porque ocupa menos espacio, ocupa menos volumen. Pero hemos gastado bastante energía en bajar la temperatura y bastante energía en conservarlo líquido, con lo cual es una alternativa que solamente en algunos casos se utiliza. Y la última son los hidruros metálicos, que son unos compuestos metálicos, son aleaciones. Ahí tenéis una aleación genérica, M1, M2, siendo M1 y M2 dos metales que están aleados, que pueden reaccionar con el hidrógeno para formar esa especie que os he dicho se llama hidruro. Y cuando queremos el hidrógeno podemos volver la reacción hacia atrás. Y esto es un sólido. El problema es que suelen ser bastante caros, no se suelen reciclar tantas veces como nos gustaría, son muy pesados, etc. Con lo cual, la versión comercial habitual del hidrógeno es el hidrógeno comprimido y algunas aplicaciones nichos están utilizando hidrógeno líquido, pero son menores. Ahora tenemos que usarlo. Bien, podríamos quemarlo, igual que quemamos el gas natural, igual que quemamos la gasolina, podríamos quemarlo, pero existe una manera mucho más eficiente de utilizarlo y es en las pilas de combustible, también llamadas celdas de combustible, pilas de hidrógeno o en la literatura inglesa encontraréis el término fuel cells. ¿Qué es una pila de combustible? Bueno, suelo empezar esta parte poniendo un vídeo de la película Terminator 3, que no lo puedo poner aquí por razones de copyright, pero que el museo os lo estará mandando a través del chat, un enlace para que podáis ver esta parte de la película. Y aquí lo que enseño es lo que no es una pila de combustible. Algunos que habéis visto la película sabréis que el Terminator tiene como fuente de alimentación dos pilas de combustible. Y en esta escena ocurre algo que no tiene ningún sentido, que la pila de combustible explota en una explosión descomunal. Bueno, ya veréis la escena, pero os diré que eso no es una pila de combustible. Porque una pila de combustible se parece muchísimo a esos sistemas que utilizamos para sacar energía eléctrica de manera portátil. Por ejemplo, una pila de toda la vida, una pila seca que tiene zinc y óxido de manganeso, una batería de un coche que tiene plomo, o si alguno ha hecho un laboratorio de química, a lo mejor ha hecho el experimento de abajo en el que se pone una barrita de zinc y una de cobre y de ahí se saca energía. Pues una pila de combustible hace lo mismo. Tiene los mismos componentes, un electrodo positivo, uno negativo y un electrolito, que suele ser habitualmente un líquido en estas aplicaciones o algo parecido,
que separan los dos electrodos. Una pila de combustible se parece en esto muchísimo, pero hay una gran diferencia. Mientras que estas pilas o baterías que veis aquí utilizan sus componentes químicos para transformarlos en energía eléctrica, el zinc, el óxido de manganeso, el plomo, etcétera, una pila de combustible no. Una pila de combustible tiene también dos electrodos, ánodo y cátodo, separados por un electrolito, pero no saca la energía de sus componentes. Saca la energía del depósito de hidrógeno que tenemos al lado. Ese depósito de hidrógeno comprimido, por ejemplo, que hemos visto antes, se alimenta a uno de los electrodos, como veis aquí. Al otro electrodo se alimenta oxígeno que viene del aire y la reacción es la misma que hemos visto en la electrólisis, pero al revés. Hidrógeno más oxígeno produce agua, recuperamos el agua que habíamos utilizado antes, y electricidad. Estamos, por lo tanto, recuperando la energía eléctrica, que si es renovable será energía eléctrica renovable, que hemos almacenado en forma de hidrógeno. Por lo tanto, la energía es limpia si ese hidrógeno es renovable, o no, hidrógeno verde, como se ha venido llamando últimamente. Y la otra gran característica es el alto rendimiento. Un alto rendimiento comparado con los motores de combustión, por ejemplo. Por ejemplo, una pila de combustible, por sencilla que sea, tiene al menos un 60% de rendimiento. Esto es, la energía que hay almacenada en forma de hidrógeno se transforma en electricidad a un 60%. Se pierde un 40% en forma habitualmente de calor. Pero esto es el mínimo. Hay pilas de combustible, luego veremos una que llega al 90 y tantos % de rendimiento. Si lo comparamos con un motor de combustión, un coche, por ejemplo, os diré que no saca más del 30%, habitualmente el 20 y tantos, de ese orden. Pero si os metéis en un atasco en Madrid, no sacáis ni el 10% de la energía. Esto es, el 90% de la energía del depósito de gasolina se pierde en forma de calor. Eso es un rendimiento muy pobre que, como veis, las pilas de combustible lo superan. Como voy un poquito justo de tiempo, voy a pasar un poquito este esquema, que es muy detallado. En el turno de preguntas, si queréis, hablamos de él. Y solamente comentaros que las pilas de combustible, que existen muchos tipos, las más habituales son las llamadas PEN, pero también hay otras que se llaman alcalinas. No voy a entrar en estos detalles, pero os diré que ambas pilas se utilizaron, por ejemplo, en las misiones espaciales de los años 60, las misiones Gemini, las misiones Apolo. El sistema que llevaba para producir energía a bordo, energía eléctrica, era una pila de combustible con depósitos de oxígeno, ahí no hay aire en el espacio, e hidrógeno. Y se sigue utilizando esta tecnología en la Estación Espacial Internacional, por ejemplo. Es una tecnología que desde los años 60 se viene utilizando de manera muy extensiva en la tecnología espacial. ¿Y por qué ocurre ahora este cambio desde los 60 que no se había producido de esto es el futuro y ya está prácticamente aquí? Pues básicamente por los desarrollos que hubo a finales del siglo XX, en los años 90, varias empresas, y entre ellas destacaba Ballard, empezó a desarrollar esta tecnología de manera que fuera más eficaz y más barata. Por ejemplo, aquí tenéis a unos investigadores de Ballard que tienen una pila ahí a la izquierda de 5 kilovatios. Esa produce electricidad, por ejemplo, para que os hagáis una idea, para la electricidad de una casa unifamiliar. Posiblemente la electricidad que tenéis contratada en casa es del orden de 5 kilovatios. Y fijaros que ahí tenéis un desarrollo 6 años más tarde, en el año 96, de una pila que es prácticamente igual en tamaño y en volumen, y ya tenía 50 kilovatios, 10 veces más. Eso ya movía un coche, eso ya movía un vehículo. Y precisamente Ballard lo que hizo fue con Daimler hacer un acuerdo para desarrollar vehículos eléctricos que utilizaban pila de combustible y un depósito de hidrógeno. Naturalmente, el primero que hicieron fue esta especie de engendro en que prácticamente toda la furgoneta que veis ahí, la parte amarilla, era la parte de subsistemas, de pila de combustible, electrónica, etcétera, y la parte verde era el depósito de hidrógeno. Eso no servía para nada, ocupaba toda la furgoneta. Pero poco a poco veis estas modificaciones que fueron llegando en que ya se empezaron a realizar vehículos en que sí era factible tecnológicamente hacer un vehículo con pila de combustible y depósito de hidrógeno. Por cierto, para aclarar esto de que un vehículo de hidrógeno es un vehículo eléctrico. Aquí tenéis un vehículo eléctrico de baterías, que son los que habitualmente vemos por las calles cuando hablamos de un vehículo eléctrico puro. Son los que tienen etiqueta cero, como sabéis, y básicamente tienen un motor eléctrico que mueve el coche y unas baterías que es donde hemos almacenado la energía eléctrica en forma de compuestos químicos. Litio, como sabéis, es la más difundida.
Y cuando lo usamos, ese compuesto se transforma en electricidad y mueve el vehículo eléctrico. Un vehículo eléctrico de hidrógeno o de pila de combustible hace una cosa muy parecida. La energía la hemos almacenado en forma de depósito de hidrógeno. Lo mandamos a la pila de combustible, fuel cell, y esa pila de combustible produce electricidad para mover el vehículo eléctrico. Fijaros que las baterías no desaparecen del todo, porque una de las grandes ventajas de los vehículos eléctricos es que cuando uno frena puede recuperar, o sencillamente levanta el pie del acelerador, puede recuperar la energía que se pierde en la frenada, en que el coche se pare. Y esa energía se acumula, sobre todo en forma de electricidad, en baterías. Para hacer esto mismo en hidrógeno, tendríamos que tener un sistema que funcionara al revés que la pila de combustible, lo cual no es sencillo, que transformara esa energía eléctrica de nuevo en hidrógeno. Eso es sencillo en un lugar fuera del coche, pero a bordo del coche no. Por lo tanto, siempre un vehículo eléctrico de hidrógeno va a tener una pequeña batería precisamente para poder recuperar toda esa energía de la frenada que hace que sea muchísimo más eficiente. Y esto os decía que es el futuro, pero que ya está aquí, porque de hecho desde el año 2015 existen vehículos comerciales, aún caros, porque son vehículos de alta gama, porque se hacen prácticamente a mano, pero fijaros que en el año 2015 ya Toyota y Hyundai sacaron dos modelos, el Mirai y el X35, que tenían autonomías de 500 kilómetros, más de 500 kilómetros, o sea, rellenando el depósito de hidrógeno, uno podía andar 500 kilómetros sin problema, y con potencias similares, pues muy grandes, similares a los de los vehículos eléctricos que, bueno, yo conduzco un vehículo eléctrico y quien ha conducido un vehículo eléctrico ya no quiere volver a conducir una anticualla de motor de combustión interna, porque realmente es un disfrute y una potencia, a mí me despeina cada vez que acelero, así que imaginaros. Me voy por las ramas. Estos son dos vehículos comerciales del año 2015 con una gran potencia y, como veis, solamente con una recarga que se puede hacer en una estación de servicio en 3-5 minutos. O sea, es la típica recarga que se hace de gasolina, es exactamente equivalente. No es como la recarga de las baterías, que para que la batería dure, yo por ejemplo tengo que almacenar mi energía eléctrica durante 6 horas durante la noche. Si lo hago rápidamente, en carga rápida, apenas llega al 80% de la batería y tardo media hora y además perjudica la batería, pues todos esos problemas de las baterías aquí desaparecen. Uno reposta hidrógeno en 5 minutos igual que si repostara gasolina. Y tiene una autonomía que en estos modelos era de más de 500 kilómetros. Pero es que en los últimos que ha sacado Hyundai y Toyota, y me fijo en Hyundai y Toyota porque son quienes más han desarrollado comercialmente la tecnología, fijaros, son modelos del año 2018 y 2020, ya tienen autonomías del orden de 600, casi 700 kilómetros, con el sistema nuevo de medir las autonomías, el WLTP. Porque si vamos al sistema antiguo, que es como están calculados los de la página anterior, fijaros que la autonomía sería del orden de 800 kilómetros. Ya sabéis que a partir de el problema que tuvo Volkswagen, cambió un poco la tecnología para ver las autonomías. Y ahora con este nuevo ciclo, WLTP, las autonomías de todos los vehículos han bajado bastante y, como veis, de estos ya llegan a 700 kilómetros. Y aún falta camino para desarrollar, ¿eh? Y no es la automoción el único campo donde nos podemos plantar. Aquí tenéis, por ejemplo, una flota de vehículos en París que ya funciona con pila de combustible, pero las carretillas elevadoras de los centros de logística que funcionan con baterías y tardan muchísimo en recargar, hace falta además un sitio para almacenar baterías, cada vez que se le acaba la batería hacen cola porque hay muchísimas carretillas y tienen que hacer cola para cambiar el set de baterías. Bueno, pues todo eso con hidrógeno se resuelve, porque ya os digo, la recarga apenas dura 3-5 minutos y con una carretilla menos que es más pequeña. Pero también trenes de hidrógeno. Hay líneas, un montón en Europa que están sin electrificar y que siguen funcionando con diésel. Bueno, aquí las baterías son impensables, haría falta una gran cantidad de baterías. Y en cambio con hidrógeno sí que es abordable. ¿Y qué os digo de camiones? De camiones, como veis ahí, de recogida de basura o de camiones de transporte, que las baterías serían casi imposible. Aquí es fácil con un motor eléctrico y un almacenaje en hidrógeno tener camiones que pueden tener autonomías perfectamente del orden de 1000 kilómetros. Con lo cual las aplicaciones en automoción de alta capacidad, como veis, es donde van a destacar. O incluso, por ejemplo, en aplicaciones estacionarias grandes.
ahí tenéis una batería de Toshiba de 1 megavatio. 1 megavatio son 1000 kilovatios. Imaginaros, si para una casa necesitamos 5, pues aquí tenemos 5 kilovatios, aquí tenemos 1000 kilovatios. Eso puede almacenar, puede dar energía para un edificio entero, para un hospital, y esta es la tecnología PEN que os he comentado antes. Pero ahí veis abajo un desarrollo que aún no es comercial, que son las pilas de combustible de óxido sólido, que funcionan a temperaturas altas, por encima de 800 grados centígrados, y que combinado con, por ejemplo, una turbina de gas, estas pueden llegar a dar rendimientos de más del 90%. Fijaros que partíamos del 60% en baterías de juguete, de pilas de combustible de juguete, y aquí llegamos ya a rendimientos del orden del 90%. Voy a ir terminando y me gustaría mencionar algo sobre la seguridad del hidrógeno. A lo mejor surge alguna pregunta, pero yo me adelanto, porque es un tema que siempre surge en muchas de las charlas que doy. ¿Cómo de seguro es el hidrógeno? Porque claro, es un combustible, es un gas y eso es peligroso, ¿no? Bueno, muchas de las dudas con el hidrógeno vienen de algunos mitos que os voy a enseñar en el siguiente vídeo. Así que, por favor, dentro vídeo. Algunos piensan que el hidrógeno es extremadamente peligroso porque es un combustible que puede llegar a explotar y almacena gran cantidad de energía. Esta idea viene de algunas películas o accidentes de hace mucho tiempo, como por ejemplo el famoso caso del dirigible Hindenburg. Los dirigibles se usaron antes de la Segunda Guerra Mundial para el transporte de pasajeros entre Europa y América. El Hindenburg, un dirigible alemán, usaba hidrógeno mucho más ligero que el aire para poder elevarse. Durante el aterrizaje en medio de una tormenta, un rayo cayó sobre la cubierta del dirigible y este ardió rápidamente, como muestran las imágenes. De este accidente se ha culpado repetidamente al hidrógeno, pero es muy poco conocido que la cubierta del dirigible estaba formada de papel, que es fundamentalmente celulosa. Y para hacer que fuera más resistente, se le realizó a este papel un tratamiento con ácido nítrico, formándose un compuesto que se llama nitrocelulosa. Este compuesto es más conocido por algodón pólvora, y sí, es un explosivo. Además, para que el sol se reflejara y no calentara mucho los depósitos de hidrógeno, se añadió por toda la superficie polvo de aluminio. Y el polvo de aluminio es un detonante. Como imagináis, no es muy apropiado colocar hidrógeno, un combustible muy potente, rodeado de un explosivo y de un detonante. Para que os hagáis una idea de lo peligrosa que es la nitrocelulosa, aquí tengo un fragmento. Es el mismo material que recubría el dirigible. Es celulosa que se le ha dado un tratamiento con ácido nítrico para hacerla más resistente. Y vamos a imitar lo que ocurrió en el accidente del Hindenburg, que durante la tormenta le cayó un rayo. Aquí vamos a simular el rayo con una llama. Y ocurrió algo como esto. No sé vosotros, yo no me subo en un aparato que esté hecho de ese material. Pero eso sí, la culpa se la llevó el hidrógeno. Es más, el hidrógeno puede ser incluso mucho más seguro que otros combustibles cuando se utiliza en un vehículo. En este experimento de la Universidad de Miami se comparó el comportamiento de un vehículo de hidrógeno con uno de gasolina, cuando se produce una fuga de combustible. Al ser el hidrógeno un gas muy ligero, las llamas siempre se producirán en la parte superior, mientras que la gasolina es un líquido que tiende a formar pequeñas gotitas de spray, que se distribuyen por el habitáculo, con lo que las llamas se mantienen junto al vehículo. Con lo cual, según pasa el tiempo, el vehículo de gasolina se va quemando más y más y más. Yo, sinceramente, preferiría estar en el de hidrógeno. Además, los vehículos modernos de hidrógeno están sometidos a diferentes pruebas estándar para probar que son seguros en caso de accidente, similares a las de otros vehículos con otros combustibles. Una de estas pruebas incluye, por ejemplo, disparar al depósito una bala de gran calibre y el depósito debe permanecer estable. En otras, los vehículos de prueba chocan a alta velocidad para demostrar que los elementos importantes como los depósitos o el habitáculo de los pasajeros están protegidos. Bueno, espero que con esto os haya aclarado un poquito más sobre la seguridad del hidrógeno y por favor ahora no tener miedo de ir en un vehículo de gasolina, que también son muy seguros, ¿eh?
Bueno, quiero ir concluyendo y para ello me gustaría enseñaros este esquema. Fijaros que os he intentado llevar hacia un mundo en el que las energías renovables son las principales fuentes, las energías sostenibles, las principales fuentes de energía en el mundo. Y eso es un esquema que la Unión Europea intenta llevar a cabo para el año 2050. Y aquí es donde estaba la última frontera de la que os hablaba, esa última frontera que nos va a poder permitir llegar a ese escenario. Porque como esas energías renovables las tenemos cuando ellas quieren, no cuando las necesitamos almacenarla, distribuirla, y ahí es el hidrógeno el que va a abrir esa frontera. A través de los electrolizadores, para hacer electrolisis de agua utilizando esa energía renovable, generaremos una nueva línea de distribución, que es la línea de distribución de hidrógeno, que puede llegar a un montón de aplicaciones. Por lo pronto lo podemos almacenar, hay diferentes maneras, entre ellas se están mirando, por ejemplo, cavernas de sal, que hay varias distribuidas por Europa que se pueden aprovechar, pero en un momento dado, cuando haga falta esa energía eléctrica y no tengamos viento, no tengamos energía fotovoltaica o sencillamente no haya suficiente porque hemos dimensionado todas las energías renovables, por ejemplo, para lo que tenemos en verano, y en invierno hay mucho menos sol, por ejemplo, pues a lo mejor en invierno necesitamos tirar de esa línea de hidrógeno. Estamos almacenando del verano para el invierno y eso el hidrógeno lo puede hacer y prácticamente no hay ningún sistema de almacenamiento que puedas almacenar gigavatios hora de energía durante meses y meses. El hidrógeno puede. Con lo cual ahí estamos utilizando en invierno energía que hemos almacenado durante el verano. Podemos incluso importar de otras fuentes, porque hay fuentes de producción de hidrógeno, por ejemplo, subproductos de otros procesos, a partir de biomasa, etcétera. Posiblemente España hará lo contrario. Podremos exportar ese hidrógeno hacia Europa. O sea, seremos exportadores de energía, cosa que sería una novedad. Pero como veis, podemos utilizarlo en transporte. Os he enseñado los ejemplos de los vehículos eléctricos, de los vehículos eléctricos pesados, pero de los trenes, pero es que se puede aplicar a barcos, se puede aplicar incluso a aviones, a determinados tipos de aviones. Por lo tanto, podemos utilizar ese hidrógeno para también generar energía renovable para el transporte. Y para las industrias, porque hay muchísimas industrias que, aunque todo esté electrificado con energías renovables, no van a poder utilizar esa energía eléctrica. Y en cambio, sí que van a poder utilizar la energía del hidrógeno. Y eso es importante. Estamos descarbonizando, estamos quitando el componente de usar energías fósiles en industrias que actualmente no tienen otra alternativa. Pues la van a tener ese hidrógeno que lo pueden utilizar perfectamente. Y en edificios, eventualmente se podría llegar a determinados edificios, os he puesto un ejemplo, a llegar a utilizar ese hidrógeno. Pero es más, tenemos otra línea que he pintado ahí en rojo que es el gas natural. El gas natural en este momento está distribuido en España y en Europa de una manera ingente. Y podemos usarla, porque podemos ese hidrógeno mezclarlo con el gas natural y de manera provisional, por ejemplo, empezar a meter todo el hidrógeno producido de fuentes renovables en nuestra línea de distribución de gas natural. En España se puede meter hasta un 5% en este momento de hidrógeno en el gas natural y por lo tanto estamos descarbonizando la línea de gas natural en un 5%. Pero eventualmente podemos incluso, a través de una reacción que se llama metanación, en que el hidrógeno reacciona con el CO2, que puede venir de diferentes fuentes, transformarlo en metano, que os decía que era el gas natural. Podemos transformar, por lo tanto, hidrógeno directamente en gas natural. Como veis, este hidrógeno está abriendo esta última frontera para llegar a lugares donde nadie ha llegado antes, a lugares desconocidos donde queremos llegar en los próximos años. Pues muchas gracias por vuestra atención y solamente un momento de publicidad, porque si queréis saber un poquito más de este tema, os remito a la página, al canal de YouTube de nuestro grupo. Lo podéis encontrar en YouTube buscando Grupo de Energía y Química Sostenibles y os emplazo a que en este canal empecéis a ver los vídeos que vamos a ir colgando. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Muchas gracias Miguel, qué interesante todo y surgen muchas dudas, no de aplicación o eso que está muy bien explicado, sino temporal, ¿no? A mí la primera que me surge es, ¿llegaremos al 2050 con
con el hidrógeno aplicado con todo esto que nos has contado, o es un poco utópico? Bueno, en principio, no me acuerdo si era Bohr quien decía que hacer previsiones es muy difícil, sobre todo si se refieren al futuro. Entonces, hay que ver los planes que existen, la manera que tenemos objetivamente de verlo. En Europa, desde hace ya 20 años, existen, un poquito menos, pero vamos, de ese orden, existen planes de desarrollo de tecnologías del hidrógeno. Algunos países han desarrollado su propia hoja de ruta, destaca posiblemente Alemania. Alemania tiene previsto, sí o sí, llegar al año 2050 únicamente con energías renovables y han visto que el hidrógeno era imprescindible para ello. Y de hecho llevan ya más de 10 años con un plan de desarrollo de tecnologías del hidrógeno que ha incluido una inversión de 2.400 millones de euros. La mitad lo pone el Estado federal y la otra mitad las empresas. Y en este momento, por esa razón, existe, por ejemplo, hidrógeno en la red de gas natural. Ya uno puede comprar gas natural que tiene hidrógeno. Si, por ejemplo, compra una empresa que se llama, no me acuerdo ahora, es una empresa que ha generado Greenpeace para precisamente comercializarlo. Pero existen más de 50 estaciones de servicio. En Japón existen más de 100. En fin, hay muchos países que lo están desarrollando. En España, hasta hace apenas 2 años, a la gente que trabajamos el hidrógeno nos llamaban frikis, literal. Será por lo de Star Trek, tal vez, ¿no? Pero nos llamaban frikis. Desde hace un año ocurre lo contrario, todo el mundo nos quiere. ¿Por qué? Porque el gobierno ha empezado a hablar del hidrógeno, ha hecho una hoja de ruta en que establece claramente en qué años se va a hacer qué, y además estamos generando en este momento, con el gobierno precisamente, la agenda sectorial de la industria del hidrógeno. ¿Qué es lo que necesita la industria para poder implantarlo? Que va a salir a lo largo de este año. Y, por ejemplo, la hoja de ruta del hidrógeno incluye cosas como inversiones del orden de 1.900 millones de euros, que vienen muchos de Europa, para poder implementar estas tecnologías. El hecho de que haya para el año 2030 150 estaciones de servicio. En fin, hay datos concretos que ya para el año 2030 están plasmados en la hoja de ruta del hidrógeno verde en España y para el año 2050 en el PENIEC. Y para el PENIEC, que es el sistema que va a tener el gobierno español de desarrollar esta transición energética hacia energías renovables, está incluido claramente el hidrógeno. O sea que existen claros datos de cómo el gobierno quiere implantar esta tecnología. Y aunque no quisiera, las hojas de ruta de los países que nos rodean nos van a empujar a hacerlo. Esto es impepinable. Bueno, yo creo que efectivamente, ¿no? Y que España sí que está comprometida, ¿no? Tenemos un Centro Nacional del Hidrógeno, si no me equivoco, en Puerto Llano. La plataforma solar de Almería creo que también trabaja mucho el tema solar, hidrógeno. En fin, bueno, no estamos tan lejos, eso está bien. Tenemos preguntas en el chat, muchas son de la misma persona, pero te las voy a ir haciendo escalonadamente, ¿vale? Es Santiago Luis Vázquez que te pregunta que muchos expertos hablan de que los combustibles fósiles son abundantes, pero que lo que no es rentable es su extracción probablemente. Que aunque haya, por ejemplo, pues eso, que el petróleo está muy profundo y no sea rentable extraerlos, aunque tengamos, o eso es un mito que se cuenta. No, es correcto. Hay una famosa curva, se llama curva de Hoover. El tal Hoover la desarrolló en los años 50 y es una curva de uso del petróleo, era sobre todo para petróleo, en que venía a predecir que para finales del siglo XX llegaríamos a un máximo de producción de petróleo y ahí iría decayendo la curva. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que de los años 50 a solamente los años 70, por ejemplo, el precio de petróleo no tenía nada que ver y ahora todavía es más alto. Con lo cual, algunos yacimientos que Hoover o los datos que tenía Hoover no consideró porque eran inutilizables, porque gastar dinero para sacar petróleo de ahí no tenía sentido, pues han visto que son económicamente viables. Se han descubierto nuevos pozos, o sea que efectivamente la curva de Hoover no tuvo su máximo a finales del siglo XX, sino que ahora las nuevas versiones de la curva de Hoover lo plantean para mediados del siglo XX, XXI, finales del siglo XXI, pero me da un poquito lo mismo. Por mucho que se pueda extraer, hay un límite y por eso antes
no he dicho tendenciosamente 500 o 1000 años. En un momento dado las fuentes de petróleo se agotarán. Evidentemente puede que haya en lugares donde cueste sacar petróleo una cantidad que implique que lo vendas a $1000 el barril, pero es que va a haber cosas mucho más baratas que el petróleo. Es que la gran ventaja de las energías renovables, que no lo he mencionado, es que además se están abaratando enormemente. Cuando recibo algunas veces a alumnos en el instituto, en jornadas de puertas abiertas, y les pregunto, ¿cuál es el problema de las energías renovables? Muchos me dicen que son muy caras. Digo, vale, estás leyendo un libro de texto de hace 10 años, por lo menos. Porque ahora no, ahora son más baratas, bastante más baratas. Entonces, ¿para qué extraer petróleo? Que es problemático, por muchas razones, cuando uno tiene algo más barato y más rentable y con mayor rendimiento. Resumiendo, sí, existirán todavía varias fuentes para sacar petróleo en las próximas decenas de años, pero posiblemente no sea eficiente económica ni energéticamente utilizarlos. Muy bien, pues Santiago Luis Vázquez te pregunta también que cuál es el porcentaje de electricidad usada como tal fuera de los transportes, en industria, en agricultura, si sabes más o menos porcentaje de electricidad fuera del transporte. Bueno, el transporte realmente es mínima, porque claro, es para vehículos eléctricos, para líneas electrificadas de tren y punto. O sea, es una cantidad muy pequeñita. Entonces no tengo el dato, perdón, pero por decir algo, la mayoría de la electricidad se utiliza para aplicaciones que no incluyen transporte. Perdonad, voy a beber un poquito de agua. Yo me imagino que es industria y hogares, vamos. Sí, sobre todo es industria y hogares, sí, y sobre todo y hogares se lleva una buena palma, pero vamos, la industria también. En transporte dudo que, por decir una cifra, suba del 5 o 10%, pero lo estoy diciendo totalmente a voleo, ¿eh? Pero es una cantidad muy pequeña. Muy bien. Y otra también que te pregunta, dice, la Power Paste es hidruro de magnesio. Creo, dice, ¿tiene salida? Ya sé lo que es la Power Paste, sí. Sí. Dice, bueno, fijaros pasta que de hidrógeno, ¿no? Es una de las... es uno de los métodos de almacenamiento que he comentado, los hidruros metálicos. Claro, ese es hidruro de magnesio. Se utiliza el hidruro de magnesio desde hace tiempo. La innovación de esta Power Paste es que antes eran sólidos, mazacote, para entendernos, y ahora es una pasta que puede fluir. Pero sigue teniendo problemas de precio y sobre todo ahí no sé cómo se utiliza la Power Paste, de reconocerlo, pero de reciclaje. Una vez que uno calienta la pasta para extraer el hidrógeno, lo que queda es magnesio. Ese magnesio hay que volverlo a utilizar en otro sitio para volver a meter el hidrógeno dentro de la pasta. Bueno, eso llevaría a que en la aplicación concreta uno mete la pasta para extraer hidrógeno calentándolo, básicamente, dentro de un depósito. Esa pasta hay que sacarla del sitio donde se está aplicando, llevarla a otro lugar y recargar hidrógeno. Complica un poquito las cosas, es mucho más fácil transportarlo en forma gaseosa comparado con esto. Y después está el problema de la reciclabilidad, hasta qué punto ese magnesio podemos usarlo en 100, 500, 1000 ciclos constantemente, porque al final ese magnesio termina lo que se llama pasivándose y no se puede seguir utilizándolo. Y no es precisamente barato el magnesio. Bueno, comparado con otras cosas sí, pero es cuestión de ver ciclos de vida. De todas maneras, la gran ventaja del hidrógeno, perdón que lo diga así, es que no competimos prácticamente con nadie. O sea, el almacenamiento en forma gaseosa y el almacenamiento en hidruros pueden convivir perfectamente dependiendo de la aplicación. Habrá aplicaciones donde funcione. El almacenamiento en baterías puede convivir perfectamente con el hidrógeno. Hay aplicaciones de pequeño tamaño, por ejemplo, vehículos pequeños, donde no tiene sentido tener un vehículo de hidrógeno. Al final, el hidrógeno es una parte clave para pasar esa frontera de la que he hablado, pero no es la única. Tenemos muchas herramientas para poder hacerlo. La Power Paste sería una más. Una más. Muy bien. Pues Fernando Square García, te dice que qué interesante la charla y dice, en Camariñas
hay un importante parque eólico y escuché que querían construir un depósito de energía para almacenar el excedente de los días productivos. ¿Se referían a esto? ¿Querían hacerlo en medio del monte? ¿Sería posible hacerlo en medio del pueblo aprovechando construcciones abandonadas? Bueno, sí, seguramente se referían a eso. Ya se cerró. Ha habido varios proyectos en España para el desarrollo de tecnologías del hidrógeno a lo largo de estos 15 años. No han tenido las mismas consecuencias que en otros países porque eran cosas muy puntuales. Es como todo. Invertimos, pero invertimos poco. Entonces, al final, las cosas no tienen continuidad. Y digo todo esto porque, por ejemplo, en un parque eólico que se llama Barlovento, pero que no recuerdo ahora si es el de Camariñas o no, estaba en Galicia. Ahí sí que se puso un sistema de electrolisis para almacenar hidrógeno a partir de energía eólica. Pero se hizo el proyecto, se probó la tecnología y después ya no ha tenido continuidad con otros proyectos. Es la gran pena que hemos sufrido durante estos años. O sea que posiblemente, no sé a qué proyecto se refiere, pero posiblemente si es el mismo, sí, se hizo hace tiempo. Y ahora, desde luego, todos los proyectos que han salido este año en base a la hoja de ruta y a las convocatorias que ha hecho el gobierno, muchos de ellos tienen que ver con almacenamiento de hidrógeno a partir de energía eólica. ¿Se puede almacenar en construcciones abandonadas? Bueno, hay que almacenar el hidrógeno con rigurosidad para que sea seguro, igual que almacenamos la energía en forma de gasolina en un depósito acondicionado y con medidas de seguridad. El hidrógeno hay que almacenarlo en un depósito acondicionado y con sus medidas de seguridad, con lo cual una construcción cualquiera no sirve. Por lo tanto, hacen falta construcciones específicas de almacenamiento de hidrógeno. He mencionado las cavernas de sal, pero las estándar suelen ser depósitos metálicos o con composites metal plástico que funcionan muy bien y tienen medidas de seguridad totalmente adecuadas para el uso del hidrógeno. Ya hemos visto los depósitos que aguantan balazos, pues no se podrá, claro, usar cualquier cosa. Muy bien, volvemos a Santiago Luis Vázquez, que está muy activo y tiene muchas preguntas, y te pregunta que si los depósitos dice, tengo entendido que los depósitos de los coches de hidrógeno pierden su hidrógeno en días precisamente por su ligereza. Si es verdad o no. Bueno, eso es más bien en los de hidrógeno líquido. Por eso decía que para almacenar hidrógeno líquido hace falta gastar energía. Hace falta gastar energía para bajar la temperatura a 250 grados bajo cero y después hace falta gastar energía para mantener el depósito a 250 grados bajo cero. Si eso lo mantienes días, pues al final algo de hidrógeno sale. Es un hidrógeno que lleva, ese hidrógeno que se ventea, se llama así, lo que se hace es quemarlo para que no salga a la atmósfera, evidentemente. Entonces lo que sale al final es vapor de agua. Pero se pierde hidrógeno. En los de hidrógeno líquido, pero eso son aplicaciones muy concretas. Suelen ser aplicaciones que no son para tener un depósito varios días, sino que es un depósito que se usa en un día. Por ejemplo, en un vehículo que esté en un aeropuerto, que va a recargar todos los días, en un vehículo de transporte público, que va a recargar todos los días, y no está muy extendido. Cuando eso se hace en un depósito de hidrógeno a presión en un vehículo o en los que hemos hablado que almacenas en el verano para poder usarlo en el invierno, ahí no hay venteo. Ahí el hidrógeno permanece dentro del depósito sin ningún problema. Sé que hay muchos artículos por ahí que dicen que se pierde hidrógeno, pero si uno calcula el hidrógeno que dicen que se pierde, este es el del hidrógeno líquido, no es el del hidrógeno gaseoso. Con lo cual, en esos depósitos de hidrógeno gas a presión, en esos, en principio, si no hay un problema de seguridad, que entonces se cortarían válvulas y demás, ahí no se ventea hidrógeno. Muy bien, y la última de Santiago es que si se podría usar geotermia de manera industrial para crear hidrógeno en sitios como Galicia, donde hay mucho potencial geotérmico. La verdad es que no voy a hablar de lo que no sé porque no conozco el potencial geotérmico de Galicia. Y no sé si se refiere, hay muchos tipos de energía geotérmica, esa es otra. Está la de alta temperatura, la de baja, está la que se utiliza para aumentar el rendimiento energético. Entonces no sé a cuál de ellas se refiere, supongo que se refiere a la de baja. Si es a la de baja, es un poquito más difícil, porque necesitas, para romper la molécula de agua, como he comentado, calor, que la de baja no da el calor necesario para romperla, o si no, electricidad. Con lo cual tendrías que producir electricidad a partir de esa energía geotérmica de baja
y a partir de esa electricidad producir el hidrógeno por electrolisis. No conozco, como digo, me voy a meter y por tanto no quiero meterme mucho en un tema que no conozco, pero en principio la respuesta es que no creo que sea muy apropiado. De hecho, el hidrógeno es una alternativa de almacenamiento. Entonces, si uno tiene una energía renovable y la puede usar en el momento, no la almacenes, úsala. ¿Por qué? Porque vamos a poner el caso de la electricidad renovable, electricidad que viene de una placa fotovoltaica. Si la voy a usar en el momento, pues la meto en una batería que tiene un rendimiento del 90 y muchos % en su acumulación y después voy a sacar la electricidad de la batería con un rendimiento de 90 y muchos % en su uso. Entonces estoy usando prácticamente el 100% de la energía eléctrica que saco de la fuente renovable, que es la placa fotovoltaica. Voy a utilizar el hidrógeno cuando no puedo hacerlo, cuando necesito almacenarla durante largos periodos de tiempo, cuando necesito almacenarla para un vehículo de grandes proporciones, un camión, cuando necesito almacenarla para distribuir energía rápidamente a vehículos, repostaje en 3-5 minutos. En esos casos tiene sentido, pero eso sí, hemos perdido un poquito de energía. En la electrolisis perdemos pues del orden del 20% de la energía y en la pila de combustible pues vamos a perder del orden del 20% de la energía. No es el 90 y tantos que decía antes. Claro, toda ventaja que tiene el hidrógeno en su facilidad de almacenamiento y distribución la perdemos porque hemos bajado algo el rendimiento. En cada aplicación tenemos que ver si es rentable producir hidrógeno o usarla directamente. Muy bien. Carmen Navarro Ramírez, que es profesora de ciencias en secundaria en Madrid, dice que los currículos académicos están muy desactualizados y no se imparten contenidos relacionados con la tendencia futura en energías. Y pregunta que si disponéis de unidades didácticas para secundaria o si conoces algún sitio donde se puedan encontrar. Pues vaya, aquí también me pilla un poquito. Sí que muchas veces hacemos este tipo de experiencias de llevar a alumnos de bachiller y de eso a los institutos para hablarles de estos temas. Yo habitualmente al año charlas como esta, bueno, precisamente el año pasado no, pero hasta el año pasado podía dar en institutos y colegios, podía dar a lo mejor 5 o 6 charlas diferentes, con lo cual esas acciones puntuales sí que las he desarrollado. Ahora, desarrollar unidades didácticas no lo he hecho ni tampoco le puedo... Pero es una buena pregunta. Lo bueno de las charlas que doy son las preguntas, porque esto me incita a que me voy a poner a buscar. A buscar. Muy voy bien, a buscar a ver qué tipo de información hay, porque sí que sería muy interesante. Claro. Y en la hoja de ruta que hemos desarrollado en las intervenciones que hemos tenido y en la agenda sectorial, una de las cosas a las que hemos dado más importancia es a la formación. A la formación, es verdad, a nivel superior, de técnicos y de universidad, pero también a nivel de bachiller y de eso. Con lo cual sí, es algo que nos preocupa y que intentamos corregir. Sí. Así que muchas gracias por la pregunta, me pongo en ello. Yo a Carmen la animo a que también en la página web de la delegación muchas veces aparecen noticias por supuesto, de estas charlas o de otras, pero hay un correo de información que nos escriba y buscamos algún investigador, además de Miguel, que pueda hablar de energía, que seguro que tenemos en nuestro catálogo de conferencias, que también se ve en la página web, y si está interesada, pues o bien virtual o en presencial, eso ya con el ponente, por si hasta que se actualicen los temarios, pues que podáis ir a dar las charlas, etcétera, a los institutos. Tenemos otra aquí que es de Andrés Alonso, que te da las gracias por la conferencia, que ha sido muy buena, y dice: Elon Musk desprecia los coches de hidrógeno argumentando que hay problemas técnicos de aprovechamiento y de eficiencia. Según usted, ¿en qué se equivoca Elon Musk con esto? Pues tiene razón en parte por lo que he comentado, porque evidentemente si puedes usar una batería, úsala. Si puedes usar directamente la energía renovable sin tener que almacenarla, úsala. Pero en los casos en los que no sea posible, y por eso hay una frontera ahora, porque hay muchos casos en los que no es posible, ahí es donde aparece el hidrógeno. Evidentemente Elon Musk tiene que defender su tecnología, que está basada sobre todo en acumulación en baterías. De hecho, hay una réplica muy bonita a Elon Musk que él dijo que el hidrógeno era bullshit, o sea, mierda de toro en inglés. Mierda, que eso es mierda. Y hay un vídeo, no me acuerdo de qué compañía, tampoco lo diría para no hacer publicidad, pero me parece que es una de las dos que he mencionado, de automoción,
en el que salen los protagonistas de Regreso al Futuro yendo a buscar bullshit, o sea, mierda de toro, a una granja para transformarla en hidrógeno, diciendo efectivamente el hidrógeno, porque es un tipo de biomasa, el hidrógeno es bullshit, se puede sacar hidrógeno hasta de la mierda. Es una de las grandes ventajas y, como digo, Elon Musk tiene razón porque es mucho más eficiente el almacenamiento de baterías, pero donde no llegan las baterías, para cruzar esa frontera, ahí está el hidrógeno. Bajamos la eficiencia, pero podemos llegar a sitios donde solamente con baterías no se puede llegar. Así que tiene razón y no tiene razón, como siempre. Muy bien, pues tenemos una última pregunta o más comentario que a mí también me había surgido cuando has comentado, bueno, pues el tema de que el petróleo está donde está. El comentario es de Nacho Arribas. Estoy pensando en las consecuencias geoestratégicas y geopolíticas que puede tener el dejar de depender de la OPEP, ¿no? El cambiar el petróleo por hidrógeno, ¿no? Que está en todas partes y eso cambiará mucho la geopolítica. Vale, tampoco, esto ya me voy a meter donde no esto me ya llaman, te lo dejamos para el final, para que comentes lo que quieras. Pero tener en cuenta, vamos a ver, sí, nos vamos a librar del petróleo, de alguna manera, no del todo, porque hay productos que utilizamos hoy en día, pinturas, aceites, un montón de productos que vienen del petróleo. Y por ahora, mientras no existan las biorefinerías, que es otro tema que a lo mejor tratáis en alguna otra charla, esos productos hay que sacarlos del petróleo, con lo cual para esos productos vamos a seguir dependiendo. Claro, no es una dependencia masiva porque ahora se gasta un petróleo en cantidades ingentes para producir energía. Va a ser una dependencia bastante más pequeña. Como lo saben, por ejemplo, Emiratos Árabes lleva años intentando especializarse en energías renovables, aunque parezca raro. Tienen hasta una ciudad, Masdar, que están intentando construir solamente con energías renovables. O sea, que saben de qué va el rollo. Ahora, ¿esto nos va a quitar los problemas geoestratégicos? No. Eso los cambiamos con cambios en la sociedad. Claro. Y os recuerdo, por ejemplo, que para producir muchos de los componentes electrónicos que hoy en día utilizamos necesitamos tierras raras. ¿Y quién tiene tierras raras en el mundo? China. Sí. ¿Y qué está haciendo China con las tierras raras? Utilizarla geopolíticamente. Igual que están haciendo el mar de la China, la competencia con India, con Taiwán. No voy a hablar de la industria de los semiconductores, en fin. Que los problemas geopolíticos del petróleo, pues sí, desaparecerán, pero va a haber otros. ¿Cuáles? Pues es difícil de predecir. A nadie se le hubiera ocurrido hace 20 años que la industria de los semiconductores y de las tierras raras iba a ser un problema geopolítico importantísimo en el año 2021. Y está siéndolo. Así que, quién sabe. Bueno, hay gente que, si hemos acabado ya, Marina. Es la última pregunta, o sea que estás en línea contestando a esta. Pues mira, ya que estamos hablando de predicciones, voy a hablar de alguien que sí que hacía predicciones muy buenas. Esto es una novela de Julio Verne, La isla misteriosa. Sí, casi, parece una edición casi de la época, ¿no? De 1875 que se publicó. Y os voy a leer un fragmento que muchos a lo mejor conocéis, que viene en La isla misteriosa. Dice el fragmento así. ¿Qué es lo que podrá encontrarse para sustituir al carbón? ¿Puede usted imaginarlo, señor Cyrus?, preguntó Pencroff. Sí, más o menos, repuso el ingeniero. La novela es muy buena, va de un ingeniero y todo el que estudia ingeniería debería leerla. ¿Qué podrá quemarse en lugar del carbón? El agua, dijo Cyrus Smith. ¿El agua? ¿Agua para calentar las calderas de los vapores y de las locomotoras? ¿Agua para calentar el agua?, dijo Pencroff. Cyrus Smith respondió, sí. Pero agua descompuesta en sus elementos constitutivos y descompuesta, sin duda, por la electricidad, que se habrá convertido entonces en una fuerza poderosa y manejable. Sí, amigos míos, yo creo que el agua será empleada algún día como combustible. El hidrógeno y el oxígeno que la constituyen, utilizados aislada o simultáneamente, suministrarán una fuente de luz y un calor inagotables, dotada de una intensidad de la que carece la hulla. Algún día los pañoles de los vapores y los tendes de las locomotoras irán cargadas de estos gases comprimidos que se quemarán en las calderas con una enorme potencia calorífica. Creo que cuando se agoten los yacimientos de hulla se obtendrá el calor con el agua. El agua es el carbón del futuro. Madre mía, para visionario total, desde luego. Recordar que Julio Verne, aparte de escribir, leía muchísimos artículos científicos, estaba muy al día de los avances científicos y esto no lo sacó de la nada, evidentemente.
Pues ha surgido una última, yo creo que estamos a punto de cerrar, llegamos al cuarto, pero bueno, por no dejar esta última, que es de Diego Jesús Martínez de La Arada, y te pregunta si las baterías son sostenibles y ecológicas por sus componentes. Ay, pues estamos otra vez con el tema de la geoestrategia política y los componentes y la minería. Por ahora la minería es esencial. Existen un montón de componentes que necesitamos que vienen de la minería, y la minería posiblemente, sobre todo algunas, es la manera más agresiva que tenemos de dañar la corteza terrestre. Si alguien ha estado en una mina, sabe de qué estoy hablando. Pero es que por ahora no hay muchísimas alternativas. Entonces entramos en otro terreno desconocido. ¿Hasta qué punto tenemos que seguir creciendo? ¿Hasta qué punto seguimos necesitando materiales? Por ahora, para mantener los estándares que existen en el mundo occidental y que muchos otros países tienen el mismo derecho a tenerlo, vamos a tener que seguir utilizando la minería para extraerlo. Y es un problema de agresión a la corteza terrestre y de geoestrategia, como he comentado en el caso de China. Ahora, no es con las baterías ni con el hidrógeno, sino prácticamente con cualquier aplicación industrial de las que usamos actualmente. Antes os he hablado de los semiconductores. Es que estamos utilizando tal cantidad de electrónica que, aunque sean componentes muy pequeños, al final son gigatoneladas de materiales que tenemos que extraer de la Tierra. Evidentemente esto no es sostenible. O sea, como sigamos creciendo de la misma manera y utilizando los minerales de la misma manera, llegará un momento que se agoten. Eso es un tema diferente, no tiene que ver con la energía, pero sí con los materiales. Con lo cual, al aplicaros el cuento, tenemos que llegar, igual que vamos a llegar posiblemente a la biorefinería para extraer los materiales que actualmente sacamos del petróleo de la biomasa, es muy probable que en un momento dado tendremos que llegar al reciclaje. O sea, optimizar los procesos para que los materiales que ya hemos generado a partir de minas, de materiales que hemos sacado de la minería, los podamos volver a reutilizar de manera eficiente. En este momento estamos lejos, hay muchos materiales que se utilizan, hemos hecho grandes avances, por ejemplo, habéis visto en muchas películas los desguaces de coches, sobre todo en películas americanas, que cogen el coche y lo comprimen en un cubo y eso se tira. Eso, desde hace años, en la Unión Europea ya no es posible. Hay que reciclar del orden del 90% de los materiales del vehículo, por ley. Por lo tanto, está incluido el reciclaje ya en los vehículos. Pues vamos a tener que extender esto a todos los materiales que usamos en nuestra vida. Hasta este bolígrafo tan bonito, que como veis tiene un montón de componentes, o mi casa, que es la que genera una gran cantidad de residuos sólidos. Cuando uno tira una casa, una vivienda, hay tal mezcla de materiales que eso es imposible volverlo a reciclar. Por ahora se tira. Pues en algún momento tendremos que hacer caso en que los materiales se puedan reciclar. Tenemos que ir hacia la economía circular, sin ninguna duda. Exactamente. Pues muy bien, Miguel, hemos llegado al final. Agradecerte de nuevo tu charla, que ha sido súper interesante. De hecho, ha tenido muchas preguntas. Estamos fuera de tiempo. Y nada, que vamos a por ello, vamos a por el hidrógeno. Tenemos una nueva ley de cambio climático que seguro que también dice cosas respecto a la energía del hidrógeno. Y nada, agradecerte mucho tu disponibilidad, y al museo también por este ciclo de charlas, y le doy la palabra ya a Ignacio para que nos despida. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vosotros, por lo contrario, por darme esta oportunidad. Ignacio, cuando quieras. El micrófono, Ignacio. Perdón. Sí, ahora. Pues nada, pues dar gracias a los asistentes, que es parte fundamental de este ciclo. Lo hacemos por nuestros visitantes, como no pueden venir físicamente al museo, nos acercamos a través de las aulas virtuales. Bueno, pues nada, dar gracias a Miguel Antonio Peña por su interesante conferencia, a Marina por la participación y la organización en el ciclo. Y también quería aprovechar para recordaros que el próximo el domingo 9 de mayo, a las 12, será la próxima conferencia del ciclo Ciencia en Primera Persona, que la dará el doctor Luis Enjuanes, jefe del laboratorio de coronavirus del Centro Nacional de Biotecnología del Consejo Nacional de Investigación de España, que nos dará una charla sobre las epidemias virales, los coronavirus. Es un tema, yo creo, más actual, imposible. Bueno, pues nada, pues daros las gracias por la asistencia y os esperamos en la siguiente charla el día 9 de mayo. Bueno, muchas gracias a todos.